quiero arrancar con una pregunta. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo es esa relación tuya con el Señor? ¿Cómo ves a Dios en tu vida? ¿Lo ves como un jefe? ¿Lo ves como un padre estricto? ¿Cómo ves a Dios en tu vida? Y para eso, antes de empezar a desarrollar el tema, quiero que por favor aprendamos algo. Debemos ser cristianos de las 3 C: conocer, comprender y creer. Debe ser algo fundamental en nuestras vidas. Tú nunca vas a creer en algo que no comprendes o en algo que no conoces. Así son las cosas con Dios: conocer, comprender y creer. La palabra de Dios, ¿para ti qué es? ¿Un compendio, 66 libros? ¿O es la palabra de Dios viva y eficaz? La palabra de Dios es un libro de pactos. Por favor, diga conmigo: pactos. Pactos. Para conocer los pactos, ¿qué debes hacer? Leerlos, estudiarlos, conocer. Eso es conocer los pactos que tiene Dios para tu vida. Aquí hay muchísimos pactos. Dios para ti, para tu familia, quiere salvación y quiere vida eterna. Amén. Tienes que conocer ese pacto. La Biblia también es un libro de hechos. Diga conmigo: hechos. ¿Cuáles son los hechos? Todas las historias que tú lees en la Biblia son los hechos. Para el pacto de la salvación y vida eterna, el hecho más significativo que hay en la palabra de Dios es la muerte de Jesús. ¿Cómo lo entendemos? Comprendiéndolo. Ya lo conocimos, lo leímos, lo estudiamos, ahora lo comprendemos. Jesús murió por ti y por mí. La Biblia es un libro de promesas. Diga conmigo: promesas. Donde todas aquellas promesas son cumplidas en la vida de aquel que cree. Ahí está. Conocer, comprender, creer. La Biblia es un libro de pactos, es un libro de hechos y es un libro de promesas. Las promesas siempre se van a cumplir en la vida de aquellos que le creen al Señor. Cuando tú vienes a la palabra de Dios con esa disposición, cuando vienes a la palabra de Dios con esa actitud de conocer, de comprender, pero sobre todo de creer, las cosas como que se entienden más fácil. Es como si Dios te dijera el cómo, el por qué y el para qué. Y hoy vamos a hablar acerca de la paternidad. Aprovechemos que es el Día del Padre, ¿cierto? Si yo le pregunto a usted, fuera de su vida, fuera de su salud, ¿cuál es su mejor bendición? ¿Qué me respondería? ¿Cuál? Los hijos, la familia, ¿cierto? De pronto, para manejar una familia, Dios nos da roles, ¿cierto? A las mujeres les da el rol de la maternidad. Es algo espectacular ver cómo durante 9 meses estas mujeres tienen allí en su vientre a los hijos, cómo se desarrollan, cómo va creciendo esa barriguita, cómo van aumentando los malestares, se hinchan los pies, se sube la tensión, se les mancha la cara, pero por amor ellas lo esperan todo. Al final ese dolor de parto, pero tienen a sus hijos y los siguen amando. A nosotros los padres nos pasa de pronto algo distinto, ¿no? Seguimos trabajando, seguimos en lo mismo, mientras ellas están 24/7 con nuestros hijos. Llega el momento de ser padre. Y a veces la relación de un padre con un hijo es un poco más distante que la de la mamá con su hijo, ¿cierto? La mamá siempre está con él en sus primeros años de vida. El padre siempre está, trabaje que trabaje, buscando la provisión. Luego, no sabemos a veces a nuestras vidas ni cómo llega la paternidad. ¿Alguno de los que está aquí eligió ser padre? Sí, ¿cierto? Pocos. Son aquellos que conocieron a sus esposas, se casaron con ellas, planearon todo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. 3 formas de cómo llega la paternidad a tu vida. La primera, para mí es la más hermosa, que es la paternidad deseada, la que se planea. Cuando estás con tu pareja y arman planes, hacen proyectos de todo lo que ustedes quieren en su vida. Queda ella embarazada, el papá, mejor dicho, se vuelve loco a pintar cuartos, a organizar, qué sé yo, a pegar dibujitos, a cuadrar la cuna, y está todo pendiente, está todo rodeado. Esa es la paternidad deseada. Nace ese bebé, y si es niña, uno de papá a comprarle todas las princesitas, y si es niño, uno de papá ya se ve con él jugando fútbol, montando en bici, yendo a pasear. Esa es la paternidad deseada.
Cumple la niña un mes o el niño un mes, una foto. Cumple la niña 2 meses, la foto de los 2 meses, la foto de los 3 meses. ¿Cierto que sí? Esa es la paternidad deseada. Luego viene la paternidad que es prueba. Diga conmigo, prueba. Todos ustedes saben qué dice la palabra de Dios acerca de la prueba. Está en Santiago. Hermanos, siéntanse dichosos, felices, cuando estén pasando por diversas pruebas. Pero cuando la paternidad no es deseada, no sabes las caras que se han visto ante la siguiente prueba. Por favor, Dave, regálame esta prueba. La foto de la prueba. Prueba de embarazo positivo. No saben lo que ha visto uno cuando vienen las personas, sobre todo chicos, da dolor, que no han planeado su paternidad. Ellos no han planeado ser padres. De pronto hayan planeado esa cita, esa noche, pero lo que venía después no lo han planeado. Y viene la siguiente prueba, que es esta, la prueba de la paternidad. Pero vecino, ¿yo qué hago? Hijo, trabaje, sea responsable, responda, ponga la cara, vaya, hágale. Y usted no sabe por qué se van más aburridos o tristes, si por lo que salió en la prueba o por lo que usted les dijo. ¿Listo? Tenemos la paternidad deseada, planeada, la paternidad prueba. Luego de eso hay otra paternidad prueba, que es la prueba de ADN, ¿cierto? Porque todo se ha visto. Y luego viene la paternidad por justicia. Paternidad por justicia. Vienes y te encuentras con tu amigo y tu amigo te expresa: Perico, voy a ser papá. Y uno le dice: uy, al fin. Le vas a hacer justicia a tantos años de noviazgo, le vas a hacer justicia a ese bebé que tienen entre los dos, tiene 2 años. Te felicito, eso es una paternidad por justicia. Dice, sí y no. Sí voy a ser padre, pero no porque quiero, sino por la justicia ordinaria. Porque me ha llegado este papel que dice que es una demanda de alimentos del juzgado, ¿sí?, de familia. Voy a ser padre por justicia. Y él también manda fotos de todos los meses, de lo que consigna por alimentos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. ¿Sí? No sabemos. A veces Dios pone sus planes en cada uno de nosotros, pero no como nosotros queremos. Él quiere que seamos padres. La forma, hay muchas formas. Ya miramos aquí 3 formas. Lo importante aquí es que sin importar cómo llegó la paternidad a tu vida, sin importar cómo lo has hecho hasta el momento, pero lo más importante, sin importar cómo lo hicieron contigo, tus propios papás, cómo fue la paternidad que tú viviste, vamos a desarrollar en el día de hoy cómo sería esa paternidad a modo de Dios. ¿Ok? Acordémonos lo que hablamos al principio: conocer, comprender, creer. Vamos a conocer un poquito acerca de la paternidad. Dijimos que cuando conocíamos, cuando comprendíamos y cuando creíamos, Dios nos daba un cómo, un por qué y un para qué. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la paternidad con Dios? ¿Qué tiene que ver la paternidad con la iglesia? Bueno, yo quiero explicarle el día de hoy algo. La paternidad es algo que se debe enseñar en la iglesia. La paternidad es algo que antes de ser papás debemos aprender de su palabra, ¿sí? Dios tiene muchos títulos. Ustedes sabían que Dios tiene títulos, ¿cierto? Él es rey, Él es poderoso, Él es fuerte en batalla, Él es creador, Él es salvador. Pero el título que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas, el de ser padre. Diga conmigo, padre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Él es el padre de la creación, el padre de Jesús. Por Él y para Él son hechas todas las cosas. Amén. Ese es el cómo. Ahora vamos a empezar a buscar el cómo. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? ¿Alguien de aquí sabe cómo se hizo hijo de Dios? Creyendo en Jesús, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Juan 1:11, dice: mas a los suyos vino, pero no lo que recibieron. Pero ¿qué dice Juan 1:2? Por favor, Dave. Juan 1:2. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Sobra la pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Es el primer paso para hacernos hijos de Dios. Podría decirse que es el único paso para acceder
a ser hijos de Dios. Creer en su Hijo Jesucristo. Ya sabiendo el cómo nos hacemos hijos de Dios, vamos a ver el por qué. Hablábamos de que Dios tenía ¿qué? Títulos, pero Él también tiene atributos. ¿Usted ha escuchado de pronto hablar de que Dios es fiel, de que Dios es misericordioso, de que Dios es compasivo? ¿Sí? Pero sobre todo, Dios es amor. Ese es el por qué somos hijos de Dios. El cómo es cuando creemos en Jesús. El por qué es porque Él es amor. Eso está en 1 de Juan 4:7. Vamos a mirar todos los atributos de Dios. El que más quiere es ese. Juan 4:7 al 9, 1 de Juan dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. ¿Qué palabra sigue? Porque el amor viene de Dios. Ahí está, el por qué. Porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Entonces ya miramos el cómo, ya miramos el por qué, pero ahora viene el para qué. ¿Para qué nos hacemos hijos de Dios? A los papitos que se pusieron en pie, yo quiero hacerles una pregunta. De paso aprendo yo que también soy padre. ¿Qué quieren ustedes que sus hijos adopten de ustedes? De sus atributos, de sus títulos. Piense un momentico. ¿Qué quiere que sus hijos adopten de usted? ¿El ejemplo? ¿El mal genio? De pronto no, ¿cierto? La disciplina. Entonces fijémonos, el Señor quiere, y este es el para qué, darnos a través de recibirlo como ese Padre que nosotros queremos, nos quiere dar la identidad. Diga conmigo por favor, identidad. La identidad es lo que desarrolla en cada uno de nosotros el carácter. ¿Usted se imagina a nosotros como hijos de Dios tener el carácter de Dios? ¿Cuándo sabemos que somos hijos de Dios? Cuando somos compasivos, cuando somos bondadosos, cuando somos amorosos, cuando somos respetuosos. Ahí estamos demostrando nosotros que somos hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, tenemos el cómo, tenemos el por qué y tenemos el qué, para qué. Entonces, la única forma en que nosotros podemos llegar al Padre, a nuestro Padre Celestial, es conociendo a Cristo Jesús, teniendo esa relación primeramente con Él. Cuando tú empiezas a experimentar esa relación con el Señor, se empiezan a ver muchas cosas. Dios no quiere que lo veas como lo que hablábamos, como ese juez, como ese castigador. No, Dios quiere que tú recibas de parte de Él la gracia y el amor de Él, ¿sí? Su palabra lo dice, y si Dave me colabora con la siguiente cita. El Señor, a través de Moisés, envió su ley. ¿Para qué? Para que lo conocieran. Tú miras en la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento, todos son normas, estatutos, todo eso. En el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor está mandando a Cristo Jesús. Ponga cuidado lo que dice la palabra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado a través de ¿quién? De Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros recibamos de Él. Gracia y verdad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros, como hijos e hijas, desarrollemos en nuestra personalidad, en nuestra familia. ¿Sí? Cuando recibimos a Cristo en el corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Y cuando somos aceptados por el Señor a nosotros nos da, ¿sí? Nos da un título, que es el de hijos de Dios. ¿Sabe cómo menciona la palabra la persona que no es hijo de Dios? ¿Cuál es el título? Esclavo del pecado. Dejamos de ser esclavos del pecado para que Dios nos dé a cada uno de nosotros de su identidad, para que Dios nos dé a cada uno de nosotros un nombre, una morada y un título en su familia. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Así como las paternidades eran buscadas o no buscadas, tú puedes entender cómo quería Dios que tú fueras su hijo. Hay hijos que llegan a este mundo por accidente, pero tú nunca llegarás a ser hijo de Dios por accidente. Él lo tenía planeado. ¿Sí? Dentro de las paternidades que veíamos, el padre que tenía la paternidad planeada
Él hizo un baby shower. ¿Usted sabe cuándo hizo Dios el baby shower para usted? Está en la palabra de Dios. Daisy, ¿me colaboras, porfa? Con Efesios 1:4. Fíjese desde cuándo el Señor tenía preparado eso para usted. Efesios 1:4. Tranquilo, búscalo ahí. Así como el Padre organizó su baby shower, Dios también. Dios dijo, bueno, Karen, vas a ser hija mía, vas a ser en determinada época, voy a hacer un baby shower. Mire desde cuándo Dios está preparando ese baby shower para que tú y yo seamos sus hijos. Dice Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos, ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él en amor. Por favor, fíjese acá. Dijimos que el para qué de la paternidad. Dios quiere darnos a nosotros, ¿qué? Identidad, y que desarrollemos el carácter de Dios. Y nos lo está diciendo acá. Perdón, ¿me regalas el 4 otra vez? Acá, fíjate en lo siguiente. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en el amor. Ese es el ejemplo de la paternidad de Dios. Dios no quiere hijos alcahuetas, Dios no quiere hijos consentidos, Dios no quiere hijos perezosos, Dios no quiere hijos negligentes. Dios quiere hijos que desarrollen su identidad. Dios quiere hijos que desarrollen su carácter. Hasta este punto, sin importar cómo haya sido tu paternidad, hasta este punto, sin importar cómo haya pasado las cosas, cómo fue tu crianza, cómo fue tu papá contigo, sin importar hasta este momento cómo has sido tú como padre, lo que verdaderamente importa es cómo seremos hijos y cómo seremos padres después de conocer, comprender y creer en la paternidad de Dios. Amén. Y para esto vamos a tomar de ejemplo la mejor relación de padre e hijo que hay en la palabra de Dios, que es la de Jesús con su Padre. ¿Ok? Entonces, dentro de la palabra de Dios, ¿alguien sabe cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. En estos 66 libros, 39 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Más o menos es como así. Fíjese qué tan gordito es el Antiguo y qué tan light es el Nuevo, ¿cierto? Pero lo que más curiosidad, cuando estaba haciendo la prédica, venía a mi vida es que Dios en esta porción tan grande fue cuando más veces habló con voz audible a los profetas, ¿sí? Para que dieran su nombre. Fue cuando más veces habló. Pero en estos 39 libros solo se hace referencia a Dios como Padre 15 veces. 15 veces, de 260 veces. O sea que en esta pequeña porción, ¿cuántas veces hay? 200, ¿qué? 45. Fíjese, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos evangelios son? 4, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En esos 4 evangelios hay 245 referencias de Dios como Padre. Tome los datos, proséselos allí, analice por un momento y saque las primeras conclusiones. 66 libros, más años en el Antiguo Testamento, más personas y menos veces se habló de Dios como Padre. Solo 15. Ahora, fíjese el agravante y por favor, salga de la duda, no coma entero. Las veces en que Dios es llamado Padre en el Antiguo Testamento, lo hace de forma colectiva, ¿sí? El Padre del pueblo de Israel, el Padre de su pueblo. Aquí es donde empieza a tomar forma la palabra de Dios, ¿no? ¿Se acuerda de lo que hablábamos al principio? Juan 1:11. Porque a los suyos vino y no ¿qué? Lo recibieron, mas a todo aquel que lo recibió, lo hizo ¿qué? Hijo. Ojo, mire cómo, eso es como cuando empieza usted a entretejer las cosas. Aquí empieza a tomar sentido todo. 15 veces se nombra Padre a Dios en el Antiguo Testamento, pero de una forma colectiva. Solo en el Nuevo Testamento hay 245 veces
¿sí? La palabra Padre en el Nuevo Testamento. Pero lo hermoso de esto, ¿qué es? Que el que más hace referencia en el Nuevo Testamento a Dios como Padre, ¿saben quién es? Jesús. Entonces empezamos a mirar que el Nuevo Testamento, aparte de milagros y cosas que hacía Jesús, lo más que ve, lo más que revela Jesús es quién era su Padre. Y eso era lo que quería hacer Jesús con su vida, revelar la identidad de su Padre. De esas 245 veces, 100 veces Jesús utilizó su palabra preferida para referirse a Dios. ¿Todos sabemos cuál es? Abba, Padre. Y esta era la palabra que empleaba Jesús para dirigirse a Dios como su Padre celestial. Cambia, ¿no? Decirle a mi papá aquí en la tierra, Señor Padre, ilustrísimo Padre, como le decían los hebreos, como le decían, sí, el Elohim, a decirle Señor Padre, como le decían los griegos, o a decirle papito. ¿Cómo se relacionaba Jesús con su Padre? ¿De qué forma? Dígalo. Abba, papito, así. Y esa es la forma en que quiere Jesús que nos relacionemos con Dios. Aquí viene el punto de quiebra. ¿Cómo te estás dirigiendo a Dios cuando vas a su palabra? ¿Cómo te estás dirigiendo a Dios cuando vas a entrar en oración, cuando vas a entrar a su presencia? ¿De qué forma lo estás haciendo? El Todopoderoso, ¿no? Suena como entre hebreo y griego, ¿no? Reconociéndolo como mi papito, reconociéndolo como el que me provee, reconociéndolo como del que Él es el único que dependo. Así quiere Jesús que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Ustedes han escuchado hablar mucho de la palabra comunión e intimidad, ¿cierto? Pero para usted, ¿qué es comunión? Para usted, ¿qué es intimidad? Orlandito, por favor, ¿me permites? Un ejemplo de comunión. Vamos a hacer de cuenta que Orlandito es mi padre espiritual, porque es más joven, ¿sí? Que yo. Sí. Comunión. Piense ahí un momentico para usted qué es comunión. Cuando hablamos de comunión e intimidad con Dios. ¿Qué es? Comunión es eso, compartir. Comunión es cuando yo le digo a mi padre, acompáñame a mi trabajo, quiero que estés allí, quiero que mires lo que yo hago, porque todo lo que yo hago es para tu gloria, todo lo que yo hago es para tu honra. Esa es la comunión. Cuando voy con mi padre a todo lado, cuando voy con mi padre en el carro. Dios no se queda en la mesita de noche en la Biblia, cuando usted le dice amén y sale a trabajar. Usted tiene que ir con Dios a todo lado. Usted tiene que estar con Él en todo momento. Eso es comunión. Comunión. Diga conmigo comunión. Comunión es cuando va Orlando conmigo al trabajo, cuando va Orlando conmigo a un banco a hacer una consignación, cuando va Orlando conmigo a hacer alguna solicitud. Esa es la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos como Él. Ahora la intimidad. La intimidad es cuando yo dispongo mi corazón y me enfoco solo en la presencia de Orlando. Cuando lo invito a cenar, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis acerca de Jesús, cuando nos encontramos los dos cara a cara, para que yo le pueda manifestar a Él todas mis necesidades. Orlando, estos son mis temores. Orlando, ayúdeme con esto. Esa es la intimidad. Gracias, Orlandito. Quiero saber entonces, y que usted reflexione un momentico acerca de eso. ¿Cómo ha sido su comunión y cómo ha sido su intimidad con el Señor? Y para eso veamos con ejemplos. Yo solo le voy a dar las citas y las voy a leer rápidamente para que usted las tenga presentes y para que usted las estudie en su casa, de cómo Jesús tenía comunión e intimidad con su Padre. Por ejemplo, usted va a ver Mateo, terminando Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. En Mateo 5:44 dice, aquí se está refiriendo Jesús a su Padre. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Acuérdese que Jesús utilizó el Abba Padre más de 100 veces. Cada vez que usted vea que Jesús está diciendo Padre en los evangelios, ¿cómo le está llamando? Papá, papito. Mateo 6:1, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa.
Mateo 3:4, más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 7:9, Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa es intimidad. Intimidad. No sean como los fariseos cuando oran. Más bien ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 7:14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Y así hay muchos ejemplos. Mateo 26, Mateo 31, 32, Mateo 7:11. Fijémonos cómo Jesús se relacionaba con su Padre. Analicemos, comparemos cómo nos estábamos relacionando con Dios antes del día de hoy, antes de la palabra de hoy. ¿Sí lo estábamos haciendo de la forma correcta o de pronto no? El Señor está esperando eso. El Señor quiere entablar con nosotros una relación de intimidad. El Señor quiere entablar con nosotros una relación de afecto, de respeto. Que vayamos con confianza a su presencia. Dios no es algo distante. Dios es algo que está ahí para nosotros en cada tiempo y en cada momento. Hay personas, creyentes y no creyentes, que tienen muchas ideas en la cabeza, muchos sentimientos en su corazón que no permiten, ¿cierto?, acercarse a Dios. Una de las cosas que pasó cuando Cristo Jesús en el Calvario fue entregado y crucificado fue que con su muerte se rompió el velo. Todos saben la historia, ¿cierto? Se rompió el velo. Y esta historia del velo tiene algo que ver con la barrera que nos separaba de Dios. El Señor la rompió. Cristo Jesús la rompió para que tú y yo fuéramos a su presencia sin ningún intermediario. Pero a veces nosotros con nuestras ideas, a veces nosotros con nuestras actitudes, somos los que nos separamos de la presencia de Dios. Dios no está buscando hijos perfectos. Dios está buscando hijos dispuestos. La pregunta hoy es, ¿qué tan dispuesto estás? Todos estamos llenos de errores, todos tenemos cosas por mejorar o cambiar, pero solo en la presencia de Dios es que lo vamos a hacer. Todos han escuchado hablar acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Muchos se ha escuchado hablar. En traducción lenguaje actual tiene un título y es el Padre amoroso. Y eso es lo que quiere ser Dios hoy en tu vida, su Padre amoroso. Eso es lo que quiere Dios ser para ti, ese Padre al cual puedas venir. ¿Cuántos hijos tenía este Padre amoroso en la historia? 2 hijos, ¿cierto? Y él a ambos los amaba por igual. El menor pidió su herencia, fue, se la gastó, la derrochó y cuando hubo necesidad volvió. Pero ¿sabe qué es lo lindo de la historia? Que este hijo, cuando se gastó todo en los placeres de la carne y se dio cuenta que no tenía ni para comer, recapacitó antes de volver a la presencia de su Padre. Y a veces eso es lo que a nosotros nos falta para acercarnos a Él, recapacitar para poder ir a la presencia del Padre. En el día de hoy, aprovecha este momento, aprovecha este instante y recapacita. Este hijo viene y dice, con su estómago vacío, lleno de hambre, los empleados de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí que muero de hambre. Ya sé qué haré, iré y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, no merezco más que me llames tu hijo, trátame como a uno de los empleados tuyos. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de la historia? Lo hermoso de la historia es que el hijo traía eso en su mente y que cuando se acerca, el padre lo está esperando afuera de la casa. Y no lo está esperando para regañarlo. Y no está esperando en esta posición. A ver, ¿qué me va a decir? A ver, ¿qué pasó? No. Dice la palabra de Dios que mientras su hijo se acercaba, él corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Fíjese, la palabra dice, corrió hacia él y lo llenó de besos y de abrazos. Y todavía su hijo no había dicho nada. Luego dice la palabra, y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Pero cuando este hijo va a abrir la boca, ya está lleno de besos y ya está lleno de abrazos.
Así está Dios esperando hoy por ti, con los brazos abiertos, para abrazarte, para rodearte, para decirte: no importa la clase de hijo o de hija que hayas sido, lo que importa es que has vuelto a mi presencia. Fíjese, este padre sabía que su hijo iba a volver, porque luego de ese recibimiento les dice: tráiganle la túnica nueva, tráiganle las sandalias nuevas, ¿y qué? Pónganle el anillo. Ese es Dios esperando por ti. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te tiene un vestido nuevo para que te quites el que traes. No importa cuál sea, si es vestido de pecado, si es vestido de decepción, de desilusión, de frustración, no importa. Dios tiene un vestido nuevo para ti. Dios tiene un calzado nuevo para ti, para que empieces un caminar, para que no es que vayas caminando con Dios y ay, pero es que yo antes hacía esto y han vuelto esas cosas a mi mente. No, Dios hace todo nuevo. Y lo más importante, Dios tiene ese anillo para ponerlo en tu mano, para que sea ese sello de que eres su hijo, para que sea ese sello de que eres su hija. Así es que si hasta el día de hoy no has experimentado a Dios como ese Padre, es el momento de hacerlo, familia. Sabemos que muchas cosas nos impiden recibir a Dios. Una es a veces la misma iglesia. Hay iglesias donde hacen ver a Dios como lejano, como que tienes que ir a Él con sacrificios, con prebendas, que si das, que si no das. No, a veces las iglesias en vez de acercar, como que alejan. Por eso es que yo estoy enamorado de mi casa, Comunidad Cristiana de Bucaramanga, porque es una casa donde se recibe del amor de Dios. Es una casa donde no se pide, es una casa donde se da. Es una casa donde la tarea de cada uno de nosotros y la tarea tuya a partir de hoy como hijo de Dios es acercar a las personas a la presencia de Dios. Eso debe ser una iglesia. Lo otro que a nosotros nos separa de la presencia de Dios, de ver a Dios como ese Padre amoroso o como ese papito con el cual podemos entablar esa amistad y esa relación, son nuestras propias experiencias, ¿cierto? Si de pronto tuviste una niñez en un hogar donde lo hubo todo, donde tu padre te acompañaba, donde tu padre se preocupaba por ti, se esmeraba por ti, llegaba del trabajo, jugaba contigo, estaba pendiente de tus tareas, qué vamos a hacer este fin de semana, dónde vamos a ir. Si te veía cabizbajo: hijo, ¿qué te pasa? De pronto, si tuviste una niñez así, es más fácil ver a Dios como ese Padre amoroso, porque esa fue la tarea que Dios dejó en nosotros los hombres a través de la paternidad, que demos de ese amor a nuestros hijos. Amén. Esa es nuestra tarea. Si tu papá fue así, fuiste un privilegiado. Pero si tu papá no fue así, es duro la niñez. La niñez es dura, ¿por qué? Porque tú cuando eres un niño eres como una esponja nueva. Empiezas a absorber, empiezas a asimilar todo lo que está en tu entorno. No sé cómo tu papá haya tratado a tu mamá, no sé cómo tu papá te haya tratado a ti, pero fue durante nuestra niñez que nos levantamos viendo ese ejemplo. Cómo era nuestro padre con nuestra madre, cómo era nuestro padre con nosotros. Eso nos marca mucho. A veces después hasta los 12 años, creo yo, 10 años, esa esponja se satura y ya tiene su mapa mental y ya tiene su visión de lo que es una paternidad. Y como le fue a esa persona en los primeros 12 años, para ella eso es la paternidad. Rápidamente y antes de terminar, quiero contarte un pequeño testimonio. 17 años tiene mi hija mayor. Hace 8 años conocí al Señor. Ella tenía 8 años. Durante años hice el proceso, le pedí perdón, traté de acercarme a ella, pero siempre hubo rechazo. Porque mi paternidad no fue la planeada, mi paternidad fue más de tipo prueba. Conflictos, peleas. Para eso, yo era el encargado de hacer las cosas mal. El Señor
nos ha encargado a nosotros los hombres de que hagamos el papel de Él acá en la tierra. Y yo lo defraudé, porque no lo hice bien. Creé en mi hija mayor traumas, temores, rechazo. Empecé a recibir del Señor, conocí de Dios, empecé ese proceso de amarla, de quererla, de rodearla desde los 8 años. 7 años, familia, 7 años duró mi hija. Dios a través de mi hija en preparar su corazón para ver la verdadera paternidad. No importa lo que hayas pasado en tu vida. Yo me pude haber escudado en mi niñez. No importa si tuviste un padre que fue alcohólico, si tuviste un padre vicioso, si tuviste un padre maltratador. No importa lo que hayas vivido cuando niño. Lo importante es que estás aquí hoy, conociendo, comprendiendo, pero sobre todo creyendo de que tu papá Dios está allí esperándote con los brazos abiertos, de que tu papá Dios está esperándote para abrazarte, para ponerte ese vestido nuevo, esas sandalias nuevas y ese anillo. 7 años duró mi proceso con mi hija mayor. Hasta hace 2 años la relación ha sido excelente. Compartimos, disfrutamos y ella me empieza a ver a mí como un padre. Cosa de que no pasó con la menor. Pagué con la mayor, pero la recompensa vino con la menor. No interesa qué haya pasado en tu vida. Lo importante es cómo asumes la paternidad de Dios. Y lo importante es cómo la revelas a tus hijos. Hay una palabra aquí el día de hoy, no solo para nosotros los hombres. También hay mujeres que se han levantado como hijas en hogares separados, con ausencia de padre. También hay mujeres que tienen que ser mamá y ¿qué? Papá. Para esas mujeres el Señor hoy les dice: tranquila, nunca estás sola, yo estoy contigo. Llénate de mi amor, sé mi hija y a través tuyo tus hijos recibirán el amor de Padre. Ese es Dios, ese Padre amoroso. ¿Qué tal, familia, si para terminar nos ponemos de pie para darle gracias a Dios? Tu presencia te hará sonreír.